La UNED es la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Por ponerte un poquitín en antecedentes, somos la universidad más grande de España en número de alumnos, estamos en todos los territorios. Imagino que en parte, perdona si te suena, te cuento, nos estructuramos por centros asociados, por campus. Este es el de Lugo, evidentemente, y somos una universidad eminentemente social. Somos la universidad con mayor porcentaje de atención a alumnos discapacitados, por ejemplo, en el conjunto de la Universidad Española. Y bueno, hemos montado esta jornada con diferentes centros del campus noroeste que engloban los centros de Galicia, Asturias, Castilla y Extremadura, 14 en total. Aquí hay algunos, aparte yo mismo dirijo el de Segovia, está Ana, por supuesto, de Lugo, Orense, Ponferrada y Pontevedra también está por aquí. Y aparte de los que estamos aquí, somos la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hay más de 100 personas que se conectan o se conectarán después, con lo cual el mensaje trasciende. De hecho, algún comentario antes ha llegado desde Málaga. Llegamos en este momento a toda España y seguramente fuera de España también. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y participar en esta jornada. Una breve reseña. Antes estábamos hablando de economía. Yo mismo soy profesor de la Facultad de Económicas y estamos haciendo una férrea defensa a algunos de la economía, ¿no? Sergio Vázquez es lucense, es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por la UNED, por la Universidad de Coruña. Podía ser verdad. Esto es un lapsus, sí. Es una indirecta, estamos en pleno periodo de matrícula, como hemos dicho hace un momento. Y máster en Protocolo y Gestión Audiovisual por esa misma universidad, por la Universidad de Coruña. En este momento es director de gabinete del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y bueno, puedo comentar alguna cosilla más, como que comenzó su carrera profesional como consultor especialista en el sector audiovisual, y me salto algunas cosas porque si no le haría yo la ponencia. Y por ejemplo, del 2012 al 16 coordinó el área de economía del PSOE y en mayo del 17 fue nombrado asesor del secretario general, y en la 12ª legislatura, desde junio del 18, ha sido director del gabinete del ministro de Fomento. Una breve reseña. Insisto, muchísimas gracias por venir y cuando quieras puedes empezar. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por los que estáis aquí y en casa, ¿no? que dicen que nos siguen por streaming. La verdad es que hoy hace una tarde muy buena en Lugo para estar un viernes, pero bueno, las vistas que tenemos aquí que no se pueden ver nos pueden alegrar la tarde después. Bueno, efectivamente, la jornada de hoy, ¿no? que ya lleváis desde la mañana desarrollándola, sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, son muy globales, seguramente os habrán hablado un poco de todos los objetivos. Yo, en mi intervención, voy a tratar de hablar un poco de la experiencia del Gobierno, del Ministerio en el que estoy, de Transportes y Movilidad en Agenda Urbana, y de las políticas que estamos desarrollando en movilidad, agenda urbana y vivienda, y cómo de alguna forma, pues, evidentemente, conectan con los objetivos 2030, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible fueron adquiridos en 2015, quiero recordar, por 193 países, son 17, pero España ya los adoptó en su momento en 2015, y con el nuevo Gobierno de 2018, con la creación del comisionado de la Agenda 2030, pues los asumió, digamos, de forma como muy central y muy vital. Eso es algo que creo que ha sido una apuesta personal del presidente del Gobierno, que ya en su etapa en la oposición, yo lo recuerdo porque es que además, como tú has comentado, estaba con él en la Secretaría General, en un acto que tuvo cuando lo nombraron de vicepresidente de la Internacional Socialista. Él, hizo una exposición muy clara de que esto debía de asumirse como una agenda de gobierno de España, ¿no? Y es verdad que ahora lo que todos conocemos es que, yo me lo he olvidado, pero todos traemos, ¿no?, los pins y tal, pero es verdad que sí que estos últimos años se ha visualizado más, porque no es fácil saber realmente a qué obedecen estos objetivos al ser algo tan transversal e internacional, ¿no? Pero yo creo que si se puede sintetizar es básicamente crear una nueva
no sé si utopía colectiva, pero sí objetivo colectivo de transformar la sociedad, plantear los grandes retos medioambientales, sociales y no solo arrastrar a los gobiernos, a las administraciones públicas. Antes estábamos hablando con el alcalde de Foz, que decía que los tenían incorporados, a las administraciones autonómicas, sino también a la sociedad civil y a las empresas, ¿no? Esa labor de, bueno, pues de frente a un planteamiento que cada vez es mayor de futuro distópico, ¿no? De que las encuestas nos dicen que los jóvenes ven el futuro con una perspectiva más negativa que antes. Pues yo creo que los poderes públicos y las empresas tenemos que decir, oye, esto depende de nosotros, ¿no? Y intentar darle la vuelta a esa situación. Por lo tanto, los Objetivos 2030 yo creo que es esa palanca de decir, oye, un plan global para 10 años para que el futuro que no está escrito sea mejor y sobre todo sea más justo y sobre todo sea sostenible medioambientalmente, ¿no? En respecto a la movilidad y a la agenda urbana, bueno, de los 17 objetivos, básicamente los que más conectan con nosotros es salud y bienestar, porque eso es hablar de movilidad y ciudad, trabajo decente, crecimiento económico, industria, innovación e infraestructuras, por supuesto, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles y acción por el clima. Digamos que son de los 17 objetivos los que más conectan con las políticas de las que estamos hablando, ¿no? Con respecto a la movilidad y la agenda urbana, que es un poco el departamento, y ahora ya quiero centrarme un poco en la actividad de gobierno que hacemos. Vamos a ver. Estamos hablando a nivel español de una actividad que representa el 20% del PIB español, tanto la construcción como las actividades inmobiliarias. Por lo tanto, es importante. El departamento genera alrededor del 80% de la inversión pública civil, es decir, la que no es militar. Lo que antes se conocía como Ministerio de Fomento, el Ministerio de Transportes, es, digamos, una palanca inversora muy importante. Y lo que yo creo que también es vital, representan tanto las actividades de transporte, de movilidad, como de vivienda, ¿no?, que son las competencias de este departamento, el 42% del gasto de las familias españolas. Es decir, las familias españolas se gastan el 30% en vivienda, el 12% en transporte, en moverse. Por tanto, es nuclear en la cesta de consumo. Y otro elemento súper importante que también conecta con los objetivos del desarrollo sostenible es que representa tanto el factor, la vivienda como el transporte, el 50% del consumo de la energía. Es decir, gasto, tiempo de vida, cohesión. O sea, que cuando hablamos de infraestructuras no solo estamos hablando de lo que nosotros creemos de las carreteras, sino de temas que afectan muy al día a día de la gente, ¿no? Y aparte, por supuesto, es una actividad claramente transversal que tiene un enganche muy importante con otros sectores, como por supuesto el turismo, el sector industrial, el sector exterior o la seguridad vial, por poner un ejemplo. Nosotros, como sabéis, antes se llamaba el Ministerio de Fomento y ahora, más o menos con las mismas competencias, le hemos cambiado el nombre completamente y cuesta a muchos, y ahora se llama Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Esto no es solo un cambio de nombre, sino también que obedece, y también engancha un poco con la filosofía de los Objetivos 2030, de cambiar un poco la orientación, ¿no? Es decir, históricamente, y centrándonos en el tema de la movilidad, España venía de un atraso secular. Bueno, los que ya tenéis una edad, pues en los años 70, principios de los 80, a nivel de infraestructuras, había un retraso muy significativo con respecto a Europa. Ese retraso a partir de finales de los 80, a medida que entramos en la Comunidad Europea, se fue acortando año tras año. Es decir, desde finales de los 80 hasta la actualidad, España ha venido invirtiendo más cada año que la media europea en infraestructuras de transporte. Entonces, no solo hemos alcanzado la media europea, sino que ahora estamos por encima, ¿no? Entonces, esa visión que se tenía antes de casi pues, país desarrollista, de lo importante de construir, de incrementar las infraestructuras, bueno, pues ya está superada porque ya estamos en otro estadio, ¿no?, de madurez en
en el sentido de la inversión, de altos niveles. Por supuesto que hay carencias y siempre se habrá, y sé dónde estoy, en Lugo y en Galicia, y mira, el alcalde me venía con una reivindicación. Hay carencias, evidentemente, por supuesto, pero si salimos de nuestro país y cruzamos las fronteras, vemos que Europa no tiene un mejor nivel de infraestructuras que España, ni incluso ni que Galicia, ¿no? Por lo menos viarias. Es decir, ya no estamos en la época en la que había que solo ganar la carrera de la construcción y de resolver este atraso. Cambiamos también esta orientación porque efectivamente nos conecta con Europa. Por ejemplo, en Europa los ministros son de transportes o de movilidad, no son de fomento, que bueno, que aparte es una palabra difícil de traducir. O sea, es decir, no tiene es una concepción más, digamos, basada en el servicio de transporte que en la infraestructura. Y también nos conecta con los objetivos 2030 al incorporar la óptica de la agenda urbana. Ponemos también en esta nueva visión el centro en la seguridad, ¿no? Cuando hablamos de movilidad, y yo creo que aquí en Galicia lo sabemos bien, en todas partes, la seguridad es fundamental, porque cuando el servicio, el derecho a la movilidad que tenemos que ofrecer a los ciudadanos no puede ser si no es una movilidad segura, ¿no? En todos los aspectos, en el viario. Por eso es muy importante no a veces tanto hacer nuevas autovías, sino conservar adecuadamente las que hay, en el ferroviario, ¿no? Con los altos estándares de seguridad que tenemos hoy en día, ¿no? Lo estamos viendo, pues por ejemplo, con el proyecto de la llegada de la alta velocidad a Galicia, que estamos a las puertas básicamente que se produzca. Bueno, pues con estas últimas fases son las críticas en las que hay que hacer muchas pruebas de seguridad, en las que no debe haber tensión, con la petición de plazos, porque si tú pones la seguridad por encima de todo, estás protegiendo realmente el servicio público que quieres ofrecer, que tiene que ser seguro, ¿no? Entonces, esta concepción de seguridad. Hay otro factor también importante del cambio de enfoque, y es la disponibilidad presupuestaria. Es decir, efectivamente, nosotros conseguimos muchos fondos europeos para ponernos al día con respecto a otros países, pero ahora España tiene otras necesidades de gasto. Es decir, los 18.000, 20.000 millones que se llegaron a gastar en los principios del 2000 en infraestructuras, ahora son cantidades poco asumibles. Nosotros tenemos otros retos presupuestarios como país que se derivan sobre todo, y también es otro objetivo, con el envejecimiento de la población. ¿No? Los que somos economistas lo sabemos bien, pensiones, que sube el gasto entre 5 y 6% anual, y eso deriva recursos, gasto sanitario, también ligado al envejecimiento de la población, cada vez vivimos más, necesitamos destinar más recursos públicos a cuidarnos, y bueno, la tarta se puede incrementar un poco, subiendo impuestos o manejando, pero es lo que es. Entonces, un país tiene que reorientar. Entonces, bueno, pues hay que destinar, hay que ser muy selectivos en lo que se invierte, porque cuando hablamos de infraestructuras de transporte son cantidades millonarias, pero millonarias, incluso 1.000 millonarias, ¿no? O sea, que hablamos hay que tener siempre el coste de oportunidad de, oye, ¿qué preferimos hacer? ¿Un tramo de autovía de 100 millones o 100 escuelas infantiles o mejorar las pensiones? Es decir, evidentemente el coste de oportunidad es importante y la presión presupuestaria. También juega algo que es el crecimiento económico. Una vez que tú tienes una dotación de infraestructuras básicamente elevada, los incrementos adicionales en inversión ya no provocan mejoras marginales notables en la economía. Y en países con alto endeudamiento público, pues está demostrado que quizás invertir en temas de conocimiento, por ejemplo, o educación puede ser una palanca mejor para el crecimiento económico.
Parece que me estoy tirando piedras contra el tejado y decir no hay que invertir. Claro, sí, por supuesto que sí que hay que invertir en infraestructuras, pero desde un concepto del servicio que se ofrece al ciudadano. Al final, la gente lo que quiere es moverse de una forma más o menos rápida, o sea, es decir, que más que rápida, que las necesidades de desplazamiento no nos roben demasiado tiempo de nuestra vida. Se quiere mover de forma segura y de forma económica, y cada vez se demanda más, y eso es bueno, pues la conciencia global, ¿no? Yo creo que tenemos todos de movernos de forma sostenible. Entonces, el cómo se hace ya no es tan importante. Y en este cambio, por supuesto, lo que también es un factor determinante, las exigencias medioambientales, ¿no? El transporte es el responsable del torno, yo creo que el 27% de las emisiones de CO2 en España. Si nosotros queremos conseguir los objetivos climáticos, que creo que recordar que en 2030 es llegar a unas emisiones un 40% inferiores a las que había en 1990, o sea, son muy ambiciosos, la piedra angular es el transporte y la movilidad. Descarbonizar el transporte e incluso reducir las necesidades de movilidad. Es decir, a veces la mejor movilidad es la que no, como decían, ¿no? La mejor energía es la que no se consume, la mejor movilidad es la que no existe. Es decir, la movilidad es un derecho, pero si planeamos ciudades, servicios que reduzcan la movilidad, pues también estamos mejorando nuestros objetivos climáticos y avanzamos en una dirección que nos permite conocerlos mejor. Y el último punto que nos lleva a este cambio de enfoque es la revolución tecnológica que está asumiendo el sector del transporte y de la movilidad. Yo creo que hay tres sectores globales que están en una transformación muy importante tecnológica. Uno es quizá el biotecnológico, otro es el financiero y otro es el de la movilidad, ¿no? Ahí hay dos puntos de cambio importantes, que es el coche eléctrico, que permitirá descarbonizar al el gran protagonista de la movilidad, que es el vehículo. Pero la mayor revolución va a ser el vehículo autónomo, porque eso, de alguna forma, y eso no estamos tan lejos, ¿no? Hay proyecciones que nos... El vehículo autónomo, hay varias fases de autonomía. Hay ya vehículos que te ayudan a aparcar, ¿no? Ahora, eso ya es un grado, pero hay otros que conducen más o menos solos, pero tienes que estar pendiente del volante. Pero el grado máximo de autonomía, que es el de estar leyendo el periódico mientras vas en el automóvil, pues bueno, pues hay proyecciones que a lo mejor en 20 años podemos estar en esa situación. Eso lo cambia todo, porque cambia también el planeamiento de las infraestructuras, cambia también la ordenación del sistema de transporte, porque al final, al estar conectado, tú puedes permitir que los flujos de transporte se coordinen mejor en función de las aglomeraciones o no. Puedes permitir más densidad de transporte, es decir, un vehículo autónomo pueden circular 2 o 3 coches seguidos a gran velocidad, sin guardar las distancias, porque van, bueno, pues como un tren, ¿no? O sea, eso lo cambiaría todo. Quiero decir es que estamos frente a una revolución como la que hubo con la creación del automóvil, que puede cambiar todo el sentido de la movilidad. Y todo lo que se invierta, yo creo que en los próximos años hay que pensar en esos nuevos escenarios que van a venir y ser conscientes de que la tecnología puede dar soluciones de movilidad que ahora no tenemos y que pueden abaratar muchas soluciones. Bueno, este es el cambio de movilidad que estamos trabajando en el Gobierno. Eso se sustancia con una estrategia de movilidad conectada y segura que estamos desarrollando, de 140 medidas. Las competencias no solo son del Estado, en nuestro país las competencias son pues compartidas, ¿no? Con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, y movilidad también, y lo que se trata es de ordenarlo y dar un sentido, ¿no? Esta estrategia derivará en una ley, la Ley de Movilidad, que yo creo que vamos a presentar no este año, pero sí el próximo año, que será una ley, digamos, que necesita un gran consenso político,
porque de alguna forma lo que tratará es de conseguir varias cosas. Una muy importante es la gobernanza en las decisiones de inversión. Esto es un poco la madre del cordero en todo esto, porque el decir, sobre todo en infraestructuras de transporte, dónde se invierte y cómo se invierte, bueno, pues a veces los procesos no son claros, ¿no? Y a veces no solo... Si haces estudio de decisiones importantes de inversión que se han hecho en el pasado, a veces no encuentras es difícil encontrar dónde estuvo la tecla, para entendernos. Es decir, es un proceso evolutivo, a veces de presiones locales del territorio, de que un ministro, o no un ministro, incluso un político, bueno, fue receptivo a ello. Es decir, yo creo que el reto para España es intentar objetivar más estas decisiones. O sea que yo siempre digo que lo ideal sería tener un algoritmo inversor, ¿no? Que tú metas los datos y te diga sí o no. Y cuando digo sí o no, no digo solo por criterios de rentabilidad económica, ¿no? O sea, habría que tener en cuenta la rentabilidad social y medioambiental. Pero sí que es importante que digamos, que tratemos de objetivarlos, que no sea un capricho, porque son muchos recursos públicos, y si conseguimos un gran consenso no entramos en el debate de... bueno, no quiero particularizar, ¿no? Pero de agravios construidos, porque en España realmente hay una realidad política territorial que se construye mucho sobre el agravio, ¿no? Me marginan, bueno, esta provincia existe, no existe, y yo creo que al final alteran un poco la convivencia y el sentido de las decisiones. Entonces, en esta ley, si conseguimos, oye, acordar no un mapa de infraestructuras, sino criterios para decir por dónde vamos y objetivos, pues yo creo que sería un avance importante. No solo la construcción de infraestructuras, también de los servicios de transporte, de la tarificación de servicios públicos de transporte como los ferroviarios, o incluso de la eventual tarificación o no de las infraestructuras viarias, ¿no? Es un reto en el que estamos inmersos y yo creo que sería un avance, un consenso político, porque aparte ahí, aunque yo creo que sí que la ideología importa, ¿no? Porque uno puede tener más conciencia, pues a lo mejor, o sea, tener una visión de la movilidad más social y otros menos o más medioambiental, no es un tema tan sujeto a la lucha partidista e ideológica como a otros ámbitos. Y bueno, y para terminar, unas breves pinceladas hemos hablado de movilidad, de la segunda pata del Ministerio, que es la agenda urbana barra viviendas. El Ministerio tenía políticas de movilidad y tiene las políticas de vivienda, y hemos incorporado la agenda urbana, que es 2030 puro y duro, no solo al nombre del departamento, sino a la filosofía, ¿no? ¿En qué medida el Gobierno central, el Gobierno de España, puede ayudar a las ciudades, los núcleos urbanos, ciudades grandes y pequeñas, a mejorar, ¿no? su gobernanza, su diseño y sus planteamientos, sabiendo que las competencias son básicamente municipales, ¿no? O sea, la agenda urbana es un documento estratégico, ¿no? Que recoge la visión actual de ciudades y de espacios urbanos, pero más allá del documento de agenda urbana, lo que se trata es de decir, oye, la vida de las personas está en las ciudades. El 80% de la población en España se concentra en áreas urbanas. Las diferencias sociales también están en la ciudad. Es decir, a veces, por ejemplo, en Madrid, donde ahora vivo, hay más diferencia social y en tu futuro, si naces en Villaverde, ¿no? Que es un distrito
de rentas bajas de Madrid, que en el barrio de Salamanca, que si naces en Madrid o en Soria. Es decir, que en la propia ciudad hay unas brechas de desigualdad muy importantes y que condicionan. Además es que condicionan, y está estudiado, tu futuro. O sea, el nacer en un código postal marca más tu futuro que lo que te esfuerces. Entonces, la agenda urbana tiene que ser eso. Las ciudades tienen que trascender a la política del día a día, ¿no? A la que asociamos, que es importante, de que todo funcione bien, de que la acera esté preparada, a una transformación social, de conseguir objetivos de igualdad de oportunidades, de equilibrio entre barrios, de políticas de movilidad inteligentes, que no solo poner transporte público, sino un planteamiento urbano de ciudad compacta que minimice las necesidades de movilidad. Es decir, hablar de políticas de movilidad no es poner un cuarto carril o un tercer carril en un acceso a una... No tiene por qué ser a una ciudad, sino que hablar de políticas de movilidad y urbanas es pues que los hospitales, por ejemplo, los centros de salud estén bien distribuidos para que no haya grandes desplazamientos, no hacer ciudades extensivas sino más concentradas. Esa es la idea, ¿no? O sea, es que al final el planteamiento urbano decide mucho cómo se desarrolla, ¿no? la vida de las personas más que en ninguna otra parte. Entonces, bueno, nosotros basamos unos cuantos pilares en la agenda urbana. Uno es uso racional del suelo, básico. A veces cuando decimos hay que construir más porque se necesita más oferta de vivienda, porque los precios son muy altos. Bueno, a ver, yo creo que en España se ha construido bastante, por no decir demasiado. Hemos vivido años en los que se construían 700.000 viviendas cada año, cuando los hogares se incrementaban en 200.000 cada año. O sea, había un desfase tremendo. Y los precios subían un 15% esos mismos años. Es decir, no era un problema de que se construyese poco o el que subiesen los precios. Y lo que sí que en cambio es que se ocupó mucho suelo. Y el suelo es un recurso natural, escaso, que hay que preservarlo. Entonces, en esa ordenación del territorio tenemos que estar. Evitar la dispersión, apostar por la ciudad compacta, revitalizar la ciudad existente, generar espacios públicos, el espacio público de convivencia en las ciudades. Las ciudades tienen que tener... el otro día estábamos con el presidente de la FEM, me lo decía bien que el alcalde de Vigo decía, un reto de las ciudades es crear espacios de convivencia públicos, que la ciudad se reúna y que conviva, ¿no? Esto se contrapone un poco al modelo de otras ciudades. Yo lo veo, por ejemplo, en Madrid, muy de barrios, de urbanizaciones cerradas, con sus dotaciones compartidas, pero que al final no son espacios públicos de convivencia como pueden generar las ciudades. Otro punto es, por supuesto, gestión sostenible de los recursos, de los residuos, favorecer la economía circular, fomentar la cohesión social, lo que decía, impulsar la transformación tecnológica. Yo creo que la tecnología puede ser un buen aliado para las ciudades. Bueno, está el fenómeno de las ciudades inteligentes, que a veces, bueno... a veces yo tengo la sensación, ¿no?, de que está bien, o sea, que la tecnología es un aliado de las ciudades, ¿no?, pero que hay que saber utilizar esa tecnología y, sobre todo, la materia, ¿no?, de valor que nos da la tecnología, que son los datos, ¿no? Primero saber lo que hacer con ellos y después aplicar la tecnología es importante. Y, bueno, y como último punto, y lo quiero separar, de la política urbana, y ya para finalizar, lo que es la política de vivienda, ¿no? A ver, en España destinamos como el 0,1% de recursos públicos, 0,1% del PIB a política de vivienda. En el Reino Unido es el 1,27, o sea, 10 veces más. En Francia el 0,8, 8 veces más. Es decir, en España, y esto... yo creo que es una especie de autocrítica colectiva que tenemos que hacer. La política de vivienda no ha sido un pilar del estado de bienestar, como ha sido la educación, la sanidad y las pensiones. Y eso que
bueno, ha generado muchos de los cambios sociales, incluso políticos, que hemos vivido en España en los últimos 15 o 20 años, en la que ha habido una generación que, sobre todo en los núcleos urbanos más importantes, ha quedado excluida está retrasando su proceso de autonomía personal y de independencia, porque no se lo pueden permitir. Entonces, yo creo que tenemos que ser ahí abiertos a la hora de repensar las políticas de vivienda. Hay que ser más generoso presupuestariamente, apostar más para la vivienda pública, y es lo que vamos a hacer con el plan de vivienda el Gobierno, la vivienda pública, sobre todo de alquiler, porque cuando destinas recursos públicos a política de vivienda compra, que hay defensores, esto es un debate que siempre lo hay, porque oye, pues hay quien dice, oye, es que la vivienda en propiedad te da una seguridad y es una especie de capital ¿no? que mucha gente considera pues, que puedes conservar en el tiempo, que te da una seguridad, sobre todo cuando ya estás en un periodo de jubilación. Pero al final, si tú dedicas recursos públicos a vivienda de propiedad, estás, digamos, hipotecando esos recursos públicos para siempre, ¿no? Al final, oye, una familia o un joven puede necesitar la ayuda pública en un momento de su vida, de su ciclo vital, pero no toda su vida. Entonces, por eso la política de ayuda al alquiler o de vivienda pública de alquiler, bueno, en mi opinión, es más eficaz y es lo que vamos a intentar apostar. Pero, ya digo, con la mente abierta. Y también la rehabilitación, y esto está ya muy enganchado con las políticas urbanas. Decíamos que el suelo es un recurso escaso, sí que hay que aumentar la oferta de vivienda, pero no necesariamente utilizando mayor suelo, sino que en España ya el parque de viviendas tiene una edad considerable y es necesario que estamos viendo, ¿no?, cómo podemos conseguir la escala suficiente para actuar en el margen de la rehabilitación y regeneración de áreas urbanas. Actualmente en España se rehabilitan unas 30.000 viviendas al año. Nosotros nos marcamos un objetivo de multiplicarlo por 10, es muy ambicioso, habrá que utilizar a los ayuntamientos, habrá que utilizar al sector privado, pero sería muy importante tanto para los objetivos medioambientales, porque hablamos de rehabilitación también energética, como decía antes, la vivienda es un gran consumidor de energía, sería importante también para la creación de empleo, porque es muy intensivo en empleo, y, bueno, por supuesto, para la cohesión social, ¿no? Porque quizás las viviendas, las infraviviendas, bueno, pues son las que ocupan las familias más desfavorecidas. Entonces, sería una palanca muy importante. Esto lo vamos a completar con una ley estatal de vivienda que sea un marco general para las políticas de vivienda, con medidas puntuales en el tema del alquiler y el control de precios. Eso no afectará a todas las ciudades. Yo creo que en Lugo no hace falta control de precios, pero seguramente, bueno, pues en ciudades grandes en las que el alquiler de un apartamento de 40 metros cuadrados no baja de 1.000 euros, pues sí que es necesario intervenir. Al final, la política de vivienda, y como última reflexión, en la política de vivienda hay un choque generacional. España es un país de propietarios, el 77% de las familias españolas son propietarias, aunque está bajando esa cifra, cada vez somos menos de propietarios. Los propietarios tienen una edad, es decir, no es la gente joven, es la gente, bueno, pues por encima de 40, 50, y o sea, tenemos dos bloques: propietarios, de personas de edad madura, jóvenes no propietarios. El precio de esos activos, de las propiedades, compite con el acceso a la vivienda. Es decir, si se revalorizan estos activos, estamos incrementando los patrimonios de una parte de la sociedad, pero estamos dificultando la vida de otra. Este es un choque generacional tan grande como el que puede haber incluso con el tema de las pensiones. Es decir, y no tiene un fácil abordaje, porque
lo ideal es dar satisfacción a todos, pero hay que ser conscientes de que una pieza y las otras están conectadas. Bueno, como reflexión final y ya para, ¿no? Yo creo que tenemos después estas son las pinceladas, volviendo a lo de los grandes objetivos del 2030, lo conecto. Yo creo que el enganche de nuevas utopías es importante, que ahora ya no las hay, parece, y los objetivos del 2030 pueden servir, pues como una utopía en el sentido auténtico del término, de buscar un futuro mejor e imaginarlo y trabajar por él, ¿no? Y yo creo que esa es la cualidad que la tiene. Y este es el momento. Llevamos en España una década casi perdida, muy atrapados por la crisis, cambios tecnológicos muy importantes, la revolución de las telecomunicaciones nos está afectando al trabajo, cambios climáticos, demográficos, todo va muy rápido. Y yo creo que estos objetivos son, parémonos a pensar y que está en nuestra mano mejorarlo, ¿no? No sé. Pues muchas gracias. Si os parece, ahora abrimos un turno de debate tanto presencialmente como a través de la red. Ha surgido la primera pregunta, vamos a ver si les parece una intervención en la red. Dicen, en este tema las personas tenemos que hacer mucho, deberíamos ir andando a todos los sitios que podamos hacerlo, y lo hago, pero lamentablemente no he tenido imitaciones, siempre lo ven raro. También me muevo en bus cuando no puedo ir andando, pero veo que no es muy frecuente. Está peor visto que ir en mi propio coche. ¿Cómo concienciar de todo esto a la gente? Bueno, pues la verdad es que es buena pregunta, porque es verdad que todos hablamos de esto, pero aquí el aparcamiento estaba lleno. Es verdad que yo creo que tampoco está lejos, pero es verdad que yo creo que trabajar en la conciencia individual, ¿no? Como esta persona que lo tiene del ejemplo, pero que los poderes públicos tienen que dar señales. Y yo creo que, y esto es una visión personal, al coche no hay que ponérselo fácil. Al final trabajamos con incentivos, es decir, si tú pones... lo que decías, si pones 4 carriles le estás poniendo las cosas fáciles al coche y entonces sea más cómodo utilizar el automóvil. Está muy bien la conciencia individual, pero tú tienes que tener también unos incentivos claros. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo eso? En términos generales, es importante las políticas de apoyo al transporte público, las políticas urbanas de que todo esté un poco a mano. Yo creo que para distancias de 2-3 kilómetros, andar es el mejor medio de transporte, o sea, el mejor medio de transporte, no, el único medio de transporte limpio es o la bicicleta o andar. Lo demás, ni coche eléctrico, o sea, estos son los limpios, lo demás, los otros todos tienen un coste. Y aparte que es saludable, o sea que... pero por eso es muy importante también eso, las políticas urbanas, de crear espacios públicos, de ensanchar las aceras, súper importante. Ahora yo lo estoy viendo, cuando tú quitas un carril en una calle y ese carril lo gana la acera, estás humanizando la ciudad, estás haciendo que andar sea más agradable y también estás dificultándole al automóvil su trayecto. ¿Más intervenciones? Yo tengo una. Muchos de los centros que incorporamos, que somos parte del Campus Noroeste, Galicia, Asturias, Castilla y Extremadura, formamos parte de la que se ha venido a llamar la España vaciada y demás. Cuando se habla, por ejemplo, de lo ideal sería un algoritmo que decidiese pues, las inversiones.
probablemente todas las inversiones se irían al Levante español y a Madrid, y vivo en Madrid, en mi caso. ¿Qué solución, qué ideas, qué aportaciones? Me consta que desde el Ministerio de Universidades se ha puesto como ejemplo a la propia UNED como universidad referente para conseguir el que la gente permanezca en el ámbito rural muchas veces y tenga acceso a una universidad de calidad, en este caso me permito decir. Porque sí, claro. Pero ahí se necesitan, por ejemplo, infraestructuras tecnológicas, tipo redes wifi de acceso y demás. También otro tipo de movilidad, acceso a servicios hospitalarios. Probablemente en Castilla y León pasa eso muchísimo. Sí. Bueno, es verdad que yo cuando hablaba del algoritmo dije, ojo, no criterios solo de rentabilidad. No, porque entonces el algoritmo depende de las variables. Dejamos de ser rentables y el algoritmo decide que debemos desaparecer. Claro, no. Entonces es verdad que hay que tener criterios de cohesión territorial. Otra cosa es el papel que tienen las infraestructuras en el fenómeno, digamos, demográfico o de lo que ahora se viene a llamar despoblación, de la España vaciada, si es la solución más eficaz. Yo no he visto evidencia, pero lo que sí que he visto son casos, estudiando casos concretos. El otro día estuvimos viendo un par de casos de ciudades, incluso pequeñas poblaciones a las que había llegado la alta velocidad, comparada ahí, y su evolución demográfica había sido negativa. Lo que sí que te puedo concluir es, evidentemente, no causa-efecto, pero desde luego que la llegada de la alta velocidad, por ejemplo, que es un servicio de movilidad de primer nivel, no fue una palanca para la población. Entonces, hoy precisamente se reunió la comisión delegada de reto demográfico del Gobierno en La Rioja y había un plan de acción y además estuvimos viendo pues medidas que afectaban a las infraestructuras del transporte. Y yo creo que sí que toda España tiene que tener servicios de movilidad, pero hay que pensar cuáles son los más eficientes. Por ejemplo, el tren, que llegue el tren a todas las localidades. O sea, el tren, por ejemplo, es un servicio de transporte que requiere cierta masa crítica, es decir, cierta población, porque no hay nada más antiecológico, antieconómico y antisocial que un tren vacío. Es que un tren vacío contamina mucho. Esto es como cuando decía, cuando venía Greta Thunberg con la COP25, que nos dijimos, a ver, ¿cuál es la fórmula para Greta de que emita menos emisiones desde Lisboa hasta Madrid? Y la respuesta es depende. No, depende, porque depende, porque depende. Si el tren va vacío es altamente contaminante, porque es que depende de la cantidad de personas que muevas. Es decir, que el sistema de transporte hay que mirarlo en su conjunto y no hay medios de transporte mejor que otros. Sí que los puede haber en condiciones iguales, pero hay que ver soluciones ad hoc. Por ejemplo, yo creo que en el ámbito de la movilidad, pues en las zonas menos pobladas, la innovación tecnológica y los nuevos servicios de movilidad ligados a contratar, no digo los privados, pero el poder ajustar la movilidad vía telemática, por plataformas, contratar servicios de movilidad de movilidad pequeña, puede ser un instrumento muy importante para pequeños núcleos de población. Es que a veces a lo mejor es más útil subvencionar ni un microbús, una furgoneta que lleve 9 personas, VTC, que una línea de vía estrecha para mover a 10 o 12 personas. Entonces hay que buscar soluciones ad hoc. Es cierto que el reto demográfico, la concentración en ciudades es un fenómeno global. España vacía fue un libro que tuvo mucho éxito, está muy bien, pero que en todo el mundo la gente se concentra en ciudades porque hay unas economías de aglomeración en donde más se consume, más se produce, más redes de conocimiento hay, más atraen. Y esto es un fenómeno global.
¿Cómo se puede equilibrar? Bueno, pues efectivamente, no hay una política, yo creo, sola. Desde luego, la UNED desde luego es un instrumento de primer nivel y todos los servicios que ofrece la tecnología, ¿no?, que te permite desde cualquier localidad trabajar, vender al mundo, estudiar, estar en la mejor aula de universidad del mundo desde tu casa, bueno, pues yo creo que eso tiene que ser un aliado. Pero al final también es verdad, es una reflexión personal, la gente quiere estar con gente. Para eso están los centros asociados. Ya. Aquí me permito hablar en nombre de todos recordando que no somos una universidad exclusivamente online. Tenemos centros. Sí, sí, sí. Y los vemos. Y los vemos. Yo quiero agradecer pues, esta exposición en la que coincido prácticamente con todas las propuestas e iniciativas que se están tomando en el Gobierno en el sentido de la toma de conciencia de los objetivos de desarrollo sostenible y desde el área de movilidad y transporte y toda la que tiene. Y hablando, como estamos hablando de la España vaciada, quiero decir lo que me acaba de llegar ahora, nos acaba de llegar de la parte de rectorado, que después de la comisión delegada de Reto Demográfico, pues la ministra de Transición Ecológica, abundando en este tema, pues ha puesto en manifiesto la importancia de los centros de la UNED como elemento de población y de cohesión territorial, etc. Entonces yo creo que eso es importante resaltarlo y va en toda esta línea. Desde luego, quizá a lo mejor los economistas nos entendemos mejor cuando se explican las cosas de qué es lo que cuesta, hacia dónde vamos y por qué se toman unas decisiones y lo importante que es establecer prioridades. Con el propio concepto del coste de oportunidad. Efectivamente. Amelia es vicerrectora de Economía de la UNED y economista, como se puede. No está de más que se ponga de manifiesto lo que ha comentado Amelia, esto conviene repetirlo, que se ha manifestado esta mañana la importancia, insisto, de los centros, que es para que quede grabado, sí, ¿no?, de los centros de la UNED como elemento cohesionador del territorio. Sí, es que es una palanca fundamental, ¿no? Aparte que es verdad que ahora, y aparte que la UNED tiene la experiencia, ¿no?, porque ahora hay otras universidades, digamos, en las que se puede acceder a la educación a distancia, pero la UNED tiene el equipo humano, la experiencia, ¿no?, y esta cuña publicitaria es gratuita, y el conocimiento para liderar lo que es la educación del futuro, ¿no?, que la tecnología es un aliado para la comunicación. Pero siempre que haya personas detrás, ¿no?, que sepan. Sí, evidentemente. Aquí somos unos convencidos de eso y por eso al comienzo he hecho una breve reseña de la función social de la UNED. Es una cosa que no siempre es conocida, ¿no?, que a lo mejor en comunicación deberíamos, y creo que se está haciendo en este momento, poner de manifiesto. Hace poco ha habido emisiones en la radio de gente que ha estado pues, en el campo o en misiones humanitarias, en su propia casa o en un hospital, más allá de todos los centros, que ha podido acceder a los estudios universitarios, que tiene acceso a una oferta de formación cultural gracias a la UNED y a sus centros. Sin duda. Sí, efectivamente. Más cosas, más preguntas, más intervenciones. Los no economistas también pueden decir algo. Si les parece oportuno. ¿Puedo yo? Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo en todo, pero como me lo he dicho casi yo en todo. Respecto que no tienes por qué contestar porque pues un breve poco brusco. Lo que has dicho, por ejemplo, de los alquileres en Madrid, a mí me lleva algo muy preocupante en las grandes ciudades, sobre todo como Madrid, que hay una mezcla de lo que es el aspecto cultural, la gente que asimila el modelo anglosajón que has dicho tú, de Australia, de Estados Unidos, de lo que has dicho perfectamente. O sea, igual que las 18 carriles que están todos atascados. Y al final tardan lo mismo. Entonces yo no sé si aquí estamos o podemos luchar contra esa sensibilización ideológica del mundo anglosajón, porque es que lo ha hecho justamente, con 1.400 euros lo tiene muy complicado para vivir en un centro de Intermadrid de alquiler. Es algo muy problemático, o sea que al final te están expulsando. Sí. Miras
centro de la ciudad porque te gusta eso, simplemente pasear, por lo digo, acercarte a la vida de barrio, pero es complicado, y más si eso, si encima te están bombardeando, pero lo ideal es vivir en una organización de lujo, no sé qué. Sí, efectivamente, no es un brete, o sí, porque estoy de acuerdo en una cosa que apunta, sí, que es muy interesante, es que la configuración de los modelos urbanos yo creo que influye en el medio plazo en la configuración ideológica de las sociedades. Es decir, en la medida que tú limitas los espacios públicos de convivencia y los llevas a espacios privados y poco comunicados, estás alimentando una sociedad con menor conciencia del valor de lo público y del interés común. Y sí, yo creo que no es gratuito ni casual. Y bueno, ahí se ha teorizado, yo creo que sobre eso. Y bueno, pero también yo tengo también la esperanza, sobre todo, yo creo que hay una generación joven que está empujando con una nueva conciencia, que aún no sabemos cómo va a emerger, que tiene unos intereses, porque ellos ya, los millennials, ¿no? No han vivido tanto, o sea, han vivido una época de abundancia, pero han accedido al mercado laboral en una época muy dura, de crisis y de precariedad, en la que yo creo que se está forzando una conciencia. Por ejemplo, en el tema de la vivienda en los jóvenes es muy claro que se pide que los poderes públicos intervengan, pues porque estos jóvenes ya no tienen vivienda en propiedad, entonces es que no tienen tampoco tanto que perder ni tanto que conservar. Y bueno, y eso es voluble y está cambiando. Vamos a intentar ser optimistas. ¿Más? Una cuestión relativa cuando se habla del crecimiento y la aglomeración de las ciudades, la influencia del transporte, también a veces se produce el efecto, digamos, como la construcción del AVE Sevilla-Madrid, que empresas se desplazaron a Madrid, ¿no? Y creció más, igual el núcleo grande y el núcleo chico, pues a veces ve esa evasión o ese trabajo, ¿no? Y se concentra en el núcleo más atrayente, ¿no? Entonces, de cara a las políticas de transporte, ¿cómo se puede revertir que las cabeceras de comarca mantengan población en las ciudades de provincias, digamos, para que ese trasvase, entiendo que también irá ligado con impuestos, ya que estamos en el tema de comunidades con impuestos. Impuestos de comunidades, digamos, sí. y esa tarea impositiva, pero en tema de movilidad, ¿cómo conseguir que la cuestión del territorio, pues que sea un poquito... Es que efectivamente, es que yo creo que yo no tengo no sé, una idea clara de cómo las infraestructuras del transporte pueden mejorar el equilibrio territorial y social, porque como bien apuntas, y bueno, con Sevilla, pero sobre todo con ciudades que están cerca de Madrid, tipo de Toledo, Segovia, incluso Valladolid, en las que te puedes desplazar en alta velocidad como si fuesen cercanías de ida y vuelta. Claro, es que las infraestructuras te sirven para llegar, pero también te sirven para salir. Entonces, no te meten a los ciudadanos. No, entonces, me cuesta. Creo que son otras dinámicas. O sea, al final, lo que atrae población es que haya pequeños ecosistemas que estén relacionados y que tenga sentido que los tengan, ecosistemas de talento. Yo creo lo que pasa que ahí las ciudades pequeñas tienen que apostar mucho, sobre todo por algo que es la capacidad de atraer talento por la oferta de calidad de vida que pueden ofrecer, ¿no? Y ahí, evidentemente, tener una conexión de transporte digna es importante, pero creo que tiene que venir después. No va a ser, o sea, ninguna ciudad en España ha despegado porque llegase solo una, Madrid, porque está conectada con todas.
Pero después ninguna otra ha despegado. Valencia, ninguna ciudad de España ha despegado económicamente por la llegada, una conexión de infraestructura de transporte. Entonces, yo creo que son otros factores, que no son fáciles, porque insisto que esto de las economías de aglomeración que es importante, es que gente atrae a gente, y es verdad que los impuestos, y ahí además es un poco el mundo al revés, porque Madrid, que se ha favorecido de tanta inversión pública, ¿no? del esfuerzo de todos los ciudadanos, bueno, pues ahí hay un ventajismo fiscal que retroalimenta una situación de injusticia. Yo creo que es importante tener mecanismos para eso, equilibrarlo, siempre, pero siempre con, bueno, ahí ya me voy al punto de economista, de que el federalismo fiscal tiene su sentido y de que haya competencia. ¿Puedo ir otra vez? Sí. Creo que lo que está diciendo es el caso de Segovia. Cuando os llevó a recuerdo los primeros sitios cercanos que parecía que yo iba a ser que se iba a multiplicar por 5, ¿no? La población sigue siendo la misma, sí. Y lo que ha repercutido es que todavía hay muchos más turistas, pues lo que he hecho tours, el mar vienen llenos, claro. Y no hay un trasvase de empresas enorme. Algunas que otras se están deslocalizando, pero no es algo exagerado, todo lo contrario. Había la ciudad se ha quedado muy estable para beneficio de los que vivimos en Segovia o gente que estaba viviendo del alquiler en Madrid y entonces va a ir por lo que ha dicho, o sea, es como cercanías, es 25 minutos. Pero no es algo que realmente, yo creo que ni en Toledo, ni en Toledo es el mismo caso, o sea. Sí, el otro día vimos el ejemplo de Requena, ¿no? Que está ahí en la línea a Valencia, que han puesto una parada de AVE, creo que fue en 2011, y veíamos la evolución de la población, además una población pequeña, de 15.000 habitantes con parada de AVE, pues, fue decreciendo. Es decir, que podía ser un bombazo, ¿no? Una parada de alta velocidad en una población. Desde luego no. Pero es curioso porque esa conciencia, en cambio, en los creadores de opinión locales no está adquirida, ¿no? Yo creo que son dinámicas que se retroalimentan. A veces yo creo que el discurso político territorial del agravio es un discurso fácil y motivador, y también yo creo que hay cierta complicidad con los medios de comunicación locales y que también tienen intereses, yo creo, pues muchos, lógicamente, pues a lo mejor en sectores de la construcción, y se alimentan a veces mitos, ¿no? y objetivos que no se corresponden con las necesidades reales. El dossier de prensa que tenemos en el Ministerio de Prensa Territorial y tal, es apabullante, o sea, es que ocupa mucha demanda pública, pero es una demanda. Yo recuerdo un titular que lo tengo grabado, ¿no? Yo creo que era el Diario de Almería, y el titular era Almería quiere el AVE pero su gente no. ¿Por qué? Porque había una manifestación para traer el AVE de Almería en la que eran 7 personas, pero era portada. Lo que quiero decir, que a veces no hay tanto. Yo creo que habría que estudiar realmente cuáles son las demandas de los ciudadanos en los territorios de la España vacía, y no medirlo al peso de los titulares de periódicos. Eso es todo un titular, ¿eh? Puntualizar una cosa desde la geografía, que históricamente sí que ha habido ciertos núcleos urbanos que han surgido a partir de necesidades de inversión y de desarrollo de los transportes. Sevilla desde el franquismo, y Zaragoza, Valladolid, son puntos que estaban en el interior que se querían potenciar para evitar el desarrollo externo, y ahí fueron ciudades que fueron surgiendo durante el franquismo y creciendo mucho frente a otras que fueron perdiendo, ¿no? Bueno, efectivamente también es verdad que hay, o sea, sí, es cierto que también hay una cosa que es el emplazamiento, ¿no? O sea, por ejemplo, Zaragoza, ¿no? Tiene un emplazamiento, ahí está en es decir, en términos a veces, o sea, hay a veces que hay ciudades que tienen un emplazamiento que además es un recurso intransferible, estratégico, que sí que pueden potenciarse con medios de transporte.
Sí. Vamos a ver, o sea, que las infraestructuras tienen su papel y además es súper importante. Lo que pasa que no es no siempre, en mi opinión, es el factor de desarrollo económico, pero por supuesto que tienen sentido. Y la apuesta que ha hecho España, para las infraestructuras, da competitividad al país, eso es indiscutible. El coste de oportunidad es lo muy importante, es en dónde lo inviertes, porque los recursos son escasos. Ese es un concepto. Sí, yo sé, económico. se lo traté de enseñar a mi hijo el otro día. Dije, lo mejor que te puedo enseñar es el coste de oportunidad. O sea, ¿qué quieres? ¿Jugar al videojuego o la tele? Pero las dos cosas a la vez, no. Es un concepto económico, pero es un concepto de lo que... Es que antes hemos tenido un debate sobre la economía, que es un concepto social, es el concepto que hacen nuestras madres antiguamente, o una cosa u otra. No tenemos el don de la ubicuidad, ¿no? Y el dinero, la inversión, no tiene el don de estar en dos sitios a la vez. Y hay más inversiones. Coincido plenamente en lo que has dicho de que no todas las inversiones deben mirarse, y soy economista, la inversión pura y dura, sino hay otros conceptos como la cohesión y demás, ¿no? Pero bueno, ¿más cuestiones? Yo simplemente quería agradecerte, permítame el haber estado hoy en la UNED, hoy que se ha puesto de manifiesto precisamente la relevancia y la importancia de los centros asociados, que a nosotros yo creo que nos satisface porque somos unos convencidos de ello, pero muchas gracias por venir, muchas gracias por someterte con esta generosidad a nuestras preguntas de todo tipo y sin pacto previo, lo cual es muy generoso, y reitero, el plazo de matrícula de la UNED está abierto. A ver, hay que ver la oferta. Sí. Si quieres te la cuento. Sí. Pero más allá de todo eso, insisto, es un ambiente universitario, es un ambiente académico en el que espero que te hayas sentido cómodo. Muchas gracias por venir y te despedimos con otro aplauso. Bueno,